Buenos días chicos, continuamos con las clases virtuales para el curso de geometría con los chicos de quinto secundaria. El tema que vamos a ver hoy es cuadriláteros. No olvidarse chicos que tiene que ser copiado todo lo que está en el video en el cuaderno. Cuadrilátero es aquel polígono de 4 lados y pueden ser convexos y no convexos. Tenemos el cuadrilátero convexo, representado por ABCD, donde esto va a ser un cuadrilátero convexo, donde AC y BD van a ser las diagonales. El cuadrilátero no convexo viene a ser de esta forma, donde el ABC y D van a ser un cuadrilátero no convexo y las diagonales en este caso va a ser AC y BD. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? En que el cuadrilátero convexo sus ángulos son menores a 180 grados. Y un cuadrilátero no convexo tiene al menos un ángulo, en este caso interno, mayor a 180 grados. Acá, tener presente algo, que la suma de ángulos internos de un cuadrilátero es igual siempre a 360 grados. Clasificación de los cuadriláteros convexos. Tenemos los trapezoides. Son cuadriláteros que no tienen lados paralelos. Tenemos dos tipos, los simétricos y los asimétricos. Los simétricos son aquellos trapezoides donde una de sus diagonales biseca perpendicularmente a otro. O sea, tengo un trapezoide de la cual trazo sus diagonales y la intersección me forma un ángulo de 90 grados. Tengo algunas características, que en este caso estos dos lados van a ser iguales, los de acá también van a ser iguales. Tenemos bisectriz, bisectriz. En este caso de acá no va a haber bisectriz. ¿Ya? Tener presente eso. Acá me dice que AB no es paralelo a CD. Sino puedo yo asegurar que este AB va a ser paralelo a CD. No son paralelos. Tampoco BC con AD. En el asimétrico es aquel que no tiene ninguna simetría. Es también llamado trapezoide irregular. Tenemos esta forma. Esto acá no hay ninguna simetría entre sí. Ni tampoco puedo decir que AB con CD sean paralelas. Ni BC con AD que sean paralelas. Tenemos la segunda, que son los trapecios. Son cuadriláteros que solo tienen dos lados paralelos, los cuales se llaman bases. Tengo mi trapecio, donde esto AB, AD y BC van a ser las bases. Por supuesto que también van a ser paralelos. Los lados no paralelos, AB y CD. La altura de este punto B hasta abajo en forma de perpendicular, BH. Y acá hay un punto M y N, que vienen a ser los puntos medios de los lados no paralelos. Si yo uno eso, se le llama mediana o también base media. Clasificación de los trapecios. Tenemos el escaleno, es aquel trapecio cuyos lados no paralelos tienen diferentes longitudes. Tengo mi trapecio ABCD, yo sé que BC y AD son paralelos. Los lados no paralelos o laterales, que en este caso CD y AB, van a ser diferentes, tienen distinta medida. Tener presente algo en los trapecios, que estos ángulos que están uno abajo y uno arriba, la suma de ellos va a ser siempre 180. No olvidarse de eso. Tenemos el trapecio isósceles, es aquel trapecio cuyos lados no paralelos tienen igual longitud. En este caso, AB y CD, la medida de esos va a ser igual. Sabemos que un trapecio BC y AD, que son las bases, van a ser paralelas. ¿Qué más es un trapecio isósceles? Estos dos ángulos, el ángulo A y el ángulo D, van a ser iguales. Y en la parte superior también, el ángulo B con el ángulo C también van a ser iguales. No olvidarse, un ángulo de abajo con el de arriba suman 180 grados. Tenemos el trapecio rectángulo. Es aquel trapecio donde uno de sus lados no paralelos es perpendicular a la base. Sea un trapecio rectángulo, tengo una base, un lado lateral o no paralelo que es perpendicular con las bases. En este caso no olvidarse que BC y AD deben ser paralelos. Que en este caso el ángulo A y el ángulo B interno serían 90 grados. Y que el ángulo C con D, o sea uno que está abajo y uno arriba, esos suman 180 grados.
Tenemos algunas propiedades de los trapecios. Primera propiedad. En todo trapecio, la longitud del segmento que une los puntos medios de los lados no paralelos se denomina mediana y es igual a la semisuma de la longitud de sus lados. Tengo mi trapecio ABCD, donde BC es paralelo a AD. BC y AD son paralelos. Estas bases tienen su respectiva medida, la base mayor que vale A y el base menor que vale B. A su vez, de los lados no paralelos se ha trazado un punto M, que es punto medio de ese lado, y N, que es el punto medio del lado CD. Yo uno esas líneas y me forma un lado MN. A eso le vamos a llamar la mediana, que a su vez va a ser paralelo a AB, AD y ABC. ¿Puedo hallar la longitud de MN? Sí. Vendría a ser la suma de las bases entre 2. Esa es la primera propiedad. En la segunda propiedad me dice: en todo trapecio la longitud de segmento que une los puntos medios de las diagonales es igual a la semidiferencia de la longitud de sus bases. Si tengo mi trapecio donde BC y AD son paralelos, yo trazo diagonales. De aquellas diagonales ubico su punto medio. De AC ubico el punto medio P. De BD ubico el punto medio O. Yo uno de esos puntos medios me formaría un segmento PO, donde PO va a ser paralela a BC y a D, y a su vez puedo hallar esa medida. Eso va a ser igual a base mayor menos base menor entre 2. Y esas dos propiedades vamos a usar en lo que es trapecio. Tenemos el tercero, que es paralelogramo. Es el cuadrilátero cuyos lados opuestos son paralelos. En todo paralelogramo se cumple que los lados opuestos son congruentes. Los ángulos opuestos también son congruentes, o sea, son iguales. Y esto viene a ser mi paralelogramo A, B, C y D, de las cuales yo puedo decir que AB y B y CD van a ser paralelos, y a su vez puedo decir que AB y CD tienen la misma medida. Acá está, AB y CD miden lo mismo, que vale A. Yo puedo decir también que BC con AD son paralelos, y también que BC es igual a AD, la cual tiene una medida que es B. También otra característica del paralelogramo es que los ángulos que son opuestos, en este caso el ángulo A con el ángulo C, son iguales. En el caso de acá, el ángulo B con el ángulo D, estos ángulos también van a ser iguales. Si yo trazo diagonales, chocan en un punto O, esta medida AO con OC van a ser iguales, de la cual también acá BO y OD también van a ser iguales. Y no olvidarse que los ángulos que son consecutivos, en este caso alfa con teta, van a ser igual a 180. Acá también teta con alfa, 180. A su vez también tenemos altura. Ubico el punto C hasta la prolongación de la base AD. Esto también puede ser altura. Si ubico en este caso también sería así, de A hasta la prolongación de CD. A esto también llamaría altura. Pero estas son las características de mi paralelogramo. Clasificación del paralelogramo. Tenemos el romboide. Es el paralelogramo que no es equilátero ni equiángulo. El romboide es como un paralelogramo. Las características. Los ángulos opuestos. Recuerda que en un paralelogramo los ángulos opuestos siempre van a ser paralelos. Aquí veo que los ángulos opuestos, lados opuestos, aparte de ser paralelos, tienen la misma medida. O sea, AB es igual a CD. Y yo también puedo decir que AD va a ser igual a BC. Que puedo decir que los ángulos opuestos van a ser iguales. Si acá es alfa, acá también va a ser alfa. Que los ángulos opuestos también van a ser iguales. Si acá es beta, acá también es beta. Tener presente algo, que acá la medida AB con BC no son iguales, tienen distintas medidas. Acá mide A y acá mide B. Tener presente eso en los romboides. El rectángulo, denominado también cuadrilongo, es el paralelogramo equiángulo. Quiere decir que tengo mi cuadrilátero, que en este caso es mi rectángulo. Los ángulos internos van a ser lo mismo, en este caso 90 grados. No te olvides que los lados opuestos, aparte de ser paralelos, miden lo mismo. AB y CD va a ser igual. BC y AD también van a ser iguales. Ahora aquí, si yo trazo las diagonales, choco un punto O.
ese punto va a tener la misma longitud hacia cada uno de los vértices. O sea, yo puedo decir que BO con OC y OD y OA tienen la misma medida, que en este caso vale M. Entonces acá me formaría 4 triángulos isósceles. Es una característica del rectángulo. Chicos, corríjanlo acá, por favor. Acá debes decir romboide. Ya, por favor, chicos, corrijan acá. Esto debe ser rombo, perdón, chicos, rombo. ¿Ya? ¿Qué es el rombo? Es el paralelogramo equilátero. Entonces acá tengo mi figura, donde los lados en mi rombo van a ser iguales. En este caso, los ángulos opuestos también van a ser iguales, pero los ángulos consecutivos no son iguales. ¿Ya? Si yo trazo aquí sus diagonales, chocan en un punto que forma un ángulo de 90 grados. Y de ese punto, acá, en este caso en esta diagonal, esta distancia con la de acá van a ser iguales. O sea, AO que OC van a ser iguales. Y de la diagonal BD, puedo decir que BO y OD también van a ser iguales. No olvidarse que la medida de los lados en un rombo van a ser iguales. Corrijan acá, chicos, el rombo, ya, por favor. Tenemos el cuarto paralelogramo, que es el cuadrado. Es el paralelogramo que es equiángulo y equilátero a la vez. O sea, tienen una misma medida y una misma longitud de lado. Tenemos el cuadrado, que es conocido por nosotros, donde las medidas de los lados son iguales. En este caso vale A. Si yo trazo diagonales, choqué un punto que forma 90 grados. Y la distancia de ese punto a los vértices van a ser iguales. O sea, OA, OB, OC y OD van a tener la misma medida. Otra característica es que si yo trazo la diagonal, siempre me formo un ángulo de 45. Y me formaría acá un triángulo recto. Tener presente eso, 45, que también sería 45. Esa es la característica del cuadrado. Bueno, acá tenemos algunos ejercicios que vamos a desarrollar. Tenemos 2 ejercicios más. En total, 5 ejercicios. Y luego la actividad domiciliaria, que viene a ser del libro, la página 27 y 28. Todo lo que viene a ser los 5 ejercicios que corresponde a tarea para la casa. Esos 5 ejercicios lo van a desarrollar en el cuaderno. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice, calcular X, acá está X, si me dicen que AD es paralelo a BC, me dicen que B es mayor a A. Cuando yo tengo lados paralelos, en este caso, esta figura va a ser un trapecio. Vamos a desarrollar esto. Yo observo en este trapecio, podemos observar, cuando nosotros tenemos un trapecio, lo que vamos a hacer es formar un paralelogramo dentro de ese trapecio. Para eso puedo yo trazar, por ejemplo aquí, una línea paralela a AB. Entonces puedo trazar por acá una línea paralela. Entonces yo ya puedo decir que ABCD es, acá le pongo la letra E. Se puede decir que ABCD y E es un paralelogramo. Características del paralelogramo. Los ángulos opuestos, en este caso 140, los ángulos opuestos son iguales. 140, acá también va a ser 140. ¿Qué más? Los lados opuestos que son paralelos son iguales. Si esto es X, lo de acá también va a ser X. Acá también, si esto es A, lados opuestos son iguales, también va a ser A. Ahora aquí, si esto es 140, este ángulo, ¿cuánto valdría? Recuerda que todo es 180. 180 menos 140, esto es 40 grados. Tener presente también algo, que los ángulos consecutivos en un paralelogramo son igual a 180. Si es 140, este ángulo para que sea 180 sería igual a 40. O simplemente puedes aplicar la z, mira, la z. 140 es también 40. Pero yo sé que todo esto vale 110 y acá tengo 40.
Entonces, este angulito de acá va a ser igual a 70. 70 más 40 sale igual a 110. Entonces yo puedo saber cuánto vale este ángulo, ¿no? Yo sé que la suma de los ángulos internos es igual a 180. 40 más 70, 110. ¿Cuánto le falta para hacer 180? Le falta 70 grados. Entonces, yo puedo observar aquí que el triángulo SD, vamos a indicar el triángulo DEC es isósceles. Si son isósceles, va a haber dos lados que miden igual. O sea, va a decir que EC va a ser igual a ED. Entonces, pero yo sé el valor de C. Mira, ¿cuánto vale? Vale A. Entonces, ¿cuánto va a valer esta línea? Que son iguales, también va a ser A. Pero yo sé que AD vale B. Entonces, ¿yo qué puedo decir aquí? Que B, o sea, todo, ¿a qué va a ser igual? A la suma de X más A. Sería X más A. Y voy a despejar X, sería X, va a ser igual a ¿cuánto? Esta que está sumando pasa a restar. Sería igual a B menos A. Entonces yo ya tengo la respuesta para la número 1. Ya hallé el valor de X. Ejercicio número 2. Me dice calcular BC. BF. Me piden hallar BF. O sea, me piden esto. X. Me dicen que ABCD es un romboide. Es un romboide o paralelogramo. Vamos a desarrollar esto. A ver, observemos. ¿Qué puedo observar aquí? Mira, yo sé que en paralelogramo romboide los lados opuestos son paralelos. También miden lo mismo. Entonces, ¿yo qué puedo aplicar acá? Mira, le puedo aplicar la Z, ¿sí? Acá está la Z, mira. Si esto es teta, este ángulo de acá va a ser teta. ¿Qué más aplico en la característica de un romboide? Que los ángulos opuestos van a ser iguales. Si todo es 2 teta, este ángulo de acá va a ser también 2 teta. Ahora, yo sé que los lados opuestos en un romboide o paralelogramo son iguales. Si esto es A, todo esto va a valer A. Pero acá yo tengo que valer X. ¿Cuánto va a valer esto? Sería A menos X. Sería A menos X. Ahora, veamos. Este angulito de acá yo podría saber cuánto vale. Yo sé que todo vale 180. Acá tengo 90 y acá tengo teta. Para que todo salga 180, este angulito de acá va a ser igual a 90 menos teta. A ver, sumemos los tres ángulos para ver si sale 180. 90 menos teta. Más 90, 180 menos teta. Más teta, sería esas tetas se eliminan, te queda 180. Ahora, acá yo tengo 2 teta. 90 menos teta. Yo podría saber la medida de este ángulo. ¿Cuánto va a valer ese ángulo? Yo sé que ese ángulo, si yo sumo los triángulos internos, me va a salir 180. Desarrollando eso, me va a salir 90 menos teta. O sea, este ángulo vale 90 menos teta, 90 menos teta y 2 teta. Sumemos a los tres ángulos, sale 180. A ver, menos teta, menos 2 teta. Con este 2 teta se elimina. 90 más 90, 180. Entonces yo puedo decir, este triángulo, ¿qué tipo de triángulo es? Es un triángulo isósceles. Entonces yo digo que el triángulo FAE, o sea, este triángulo de aquí, FAE es isósceles. Entonces yo puedo decir que la medida AF va a ser igual a AE. Yo sé cuánto vale AF, mira, valía A menos X. Entonces, ¿esto cuánto va a valer? Por ser isósceles, también va a ser A menos X. Ahora, observemos aquí, mira. Este triángulo también es un triángulo isósceles, ¿no? Bueno, mira, teta, teta. Entonces, yo puedo decir aquí también
que el triángulo CDE también es isósceles. Entonces yo puedo decir que CD va a ser igual a ED. Entonces, si estos son iguales, si esto es A, si esto es A, esto también va a ser A. Entonces, para terminar, ¿yo qué puedo decir? Yo sé que en un romboide o paralelogramo, la medida de lados opuestos son iguales. Si esto vale B, esto también va a valer B. Entonces, yo puedo decir que B va a ser igual a ¿cuánto? A menos X más A. A menos X más A. Yo tendría acá que B va a ser igual a más A, 2A menos X. Si puedo saber el valor de X o no. Negativo lo paso al otro lado para que sea positivo. Entonces, este que está positivo lo mando a restar. Entonces, quedaría que 2A menos B. Entonces, ya tengo la respuesta en la número 2. Ejercicio número 3. Me dice, calcular MP. ¿Dónde está MP? Acá está. Todo esto, X. Eso me piden allá, MP. Y me dicen que BC es paralelo a D. BC es paralelo a D. Me dan la medida que BC vale N. O sea, BC vale N. Y AD vale M. O sea, todo esto vale E. Ya, vamos a desarrollar. ¿Qué observo aquí? Observo en esta figura un punto medio en uno de los lados no paralelos de un trapecio, porque yo sé que esta figura ABCD es un trapecio. Entonces, si tengo un punto medio del lado no paralelo, lo que voy a hacer es ubicar el punto medio del otro lado no paralelo y lo voy a unir. Llega a este punto, estas medidas van a ser iguales, punto medio. Y esta medida también, esta longitud que es M, acá le voy a poner N, va a ser paralelo. Entonces yo puedo decir aquí que MN es, aparte de ser paralelo, también es base media. MN es base media. O sea, cuando es base media, yo sé que estas medidas o estas longitudes van a ser paralelas. Entonces, yo podría saber esta medida. La base media, ¿cuánto va a ser? Aplicando la fórmula, sería la suma de las bases entre 2. Entonces, esta medida va a ser igual a la suma de las bases m más n entre 2. Es la medida de la base media. Ahora, yo sé que esta línea de acá es paralela a la base y el de arriba también es paralela. Si observo acá un ángulo alfa, podría aplicar al ascensor, ya que estas líneas son paralelas. Aplicaría ascensor, llegaría al ángulo que está aquí. O sea, este ángulo va a ser alfa. Ahora, yo observo en todo este triángulo. Mira, observemos este triángulo de aquí. ¿Qué tipo de triángulo será? Mira, tienen dos ángulos, alfa, y acá también es alfa. Entonces yo puedo decir que el triángulo PMN, el triángulo PMN es isósceles. Aparte de ser isósceles, ¿qué más se cumple? Que la medida de que MP va a ser igual a MN. O sea, yo voy a decir que MP va a ser igual a MN. Entonces yo puedo deducir de aquí que este valor que vale X, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a esta medida de acá, que vale M más N sobre 2. Entonces, esa sería mi respuesta en la número 3. Ejercicio número 4. Me dice, calcular X, que está X, el ángulo X, si ABCD es un rectángulo. ABCD es un rectángulo. Vamos a hallar ese ángulo. Característica de un rectángulo, los ángulos internos valen 90 grados. Los lados opuestos, o sea, las medidas de los lados opuestos van a ser iguales.
Ahora, ¿qué más? Si yo trazo diagonales en un triángulo, perdón, en un rectángulo, la medida, perdón, se ubica un punto de intersección al unir o al trazar las diagonales, un punto de intersección. Ese punto de intersección me indica que estas distancias de aquí van a ser iguales. Que le voy a aplicar punto O, por aquí. La distancia AO y OC van a ser iguales en una diagonal. Y esta distancia de acá, BO y OD, también van a ser iguales, características de un rectángulo. Entonces, en otras palabras, tengo triángulos isósceles. Ahora, si esto es X, y yo sé que estos, aparte de tener la misma medida, son ángulos paralelos, aplicaría la Z, mira, la Z. Si esto es X, este ángulo de acá va a ser X. Como yo sé que este es un triángulo isósceles, si este es X, acá también va a ser X. Ahora, yo observo de este triangulito de aquí. ¿Podría saber la medida de este ángulo? Claro. ¿Qué aplicaría? Tercera propiedad. La suma de dos ángulos internos me sale el ángulo externo. Sería X más X, 2X. Entonces, yo me voy a concentrar en este triángulo rectángulo. Sería BO y que le voy a poner M. Entonces yo digo, del triángulo rectángulo BMO, la suma de estos dos ángulos interiores va a ser igual a 90 grados. Entonces yo digo que 2X más alfa es igual a 90 grados. A mí me piden hallar X, entonces alfa lo paso al otro lado, sería 2X igual a 90. Alfa positivo pasa ahora con signo cambiado, sería menos alfa. Ese 2 que está multiplicando X lo mando al otro lado, tendría que X va a ser igual a 90 menos alfa, todo esto sobre 2. Entonces esa sería la respuesta en la número 4. Ejercicio número 5. Me dice, calcular alfa si ABCD es un rectángulo. Me dicen que ABCD es un rectángulo. Me piden hallar el ángulo alfa, que está acá. Entonces, vamos a desarrollar esto. No te olvides que en un rectángulo los lados opuestos tienen la misma medida, son iguales. Los lados opuestos son iguales. Los ángulos interiores valen 90 grados. ¿Ya? Esa es característica de un rectángulo. Ahora, yo observo este triangulito acá, mira, un triángulo rectángulo. Si esto es 20, yo puedo saber la medida de este ángulo. Recuerda que la suma de ellos tiene que ser 90 grados. Entonces acá sería 70 grados. Ahora, yo sé que un ángulo interno de un rectángulo vale 90 grados. Si acá tengo 70, este ángulo de acá va a ser igual a 20. Aplicando la Z, mira, la Z, mira, alternos internos, este ángulo que vale 20, el ángulo de acá también va a ser 20. Observo que hay diagonales, mira, se han trazado las diagonales chocando en un punto. Estas distancias que van a estar aquí van a ser iguales, característica del rectángulo. Si este es un triángulo isósceles, si esto es 20, este triángulo va a ser 20. Es isósceles porque mira, estas medidas son iguales. Ahora, todo esto, yo sé cuánto vale o no, es un ángulo interno de un rectángulo. Todo eso vale 90 grados. Entonces yo puedo decir aquí que 20 más alfa, 2 alfa. Más 20, este es igual a 90 grados. Tendría que 2 alfa más 20 más 20, 40, igual a 90. Si 40 pasa a restar, tendría que 2 alfa va a ser igual a 90 menos 40, 50. Ese 2 pasa dividiéndose. El valor de alfa, ¿cuánto sería igual? Sería igual a 25 grados. Esa es la respuesta en el número 5.